Askyrukipan takenitaki. Askyrukipan Yatichiri. Askyrukipa yatichiri. Kalian tanyan ya. Hayin tanyan, micrófono na cantesip ham, enciendan sus micrófonos, vamos a cantar. Takeni, takeni, todos. Ya, Maya, Paya, Kimsa. Kupah kole laha punitwa. Chima haka punitwa. Ani Ampi munata. Kupah kole laha punitwa. Chima haka punitwa. Munata laha. Ya kita pune ya kita pune Ichawai Sarawe Arusar Nipuni Baliki Hayam Balikit Baliki Kakini Hayal Tatap Tawa Kai Maria Tekawiro Hutap Hatamata Yam Tan El otro día no hemos pasado clases, no tenía señal y no había cómo comunicarlos tan bien, mil disculpas, ¿ya? Hemos visto la última clase el día lunes, la anterior clase, en todo caso, no la última, lo que son los pronombres personales y lo que son los sufijos posesivos, conocido también como pronombres posesivos, ¿correcto? ¿Verdad? Ya, entonces muchos ya han enviado sus tareas, los que faltan tienen que enviar, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son, los voy a escribir. Hemos visto pronombres personales, ahorita vamos a preguntar, de modo de repaso, sufijos posesivos. Esto también son conocidos como pronombres, ¿ya? Pronombres posesivos, ¿ya? ¿Ya? Estos dos hemos visto la pasada clase, ¿correcto? Entonces, ¿ya? ¿Se recuerdan, verdad? Quizá yatichiri. Quizá. Ya, bien. Entonces, estos tres cosas no se tienen que olvidar, ¿no? Es importante para su aprendizaje, ¿ya? Ahora vamos a aprender lo que son los pronombres demostrativos, ¿ya? Pronombres demostrativos. Entonces, veremos pronombres demostrativos, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos los siguientes, ¿ya? Entonces, acá es esto, uka, eso, kaya, aquel y kuri sería más allá, ¿no? Esto con todas sus variantes, ¿no? Esto, esta, ¿no? Esto también, ¿no? Esa, ¿no? Aquel, aquello, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas sus variantes, ¿listo? Entonces, vamos a ahora un poquito explicar, ¿no? Siempre igual, ¿no? Los pronombres personales, los sufijos, sí o sí tienen que saber, ¿ya? Entonces, les he dicho que repasen, ¿no ven? Ahora además van a aprenderse estos cuatro, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, siempre hablamos con estos posesivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, posesivos más que nada referimos a cosas, ¿no? Entonces yo digo, akaj, ¿ve? Akaj, pankaja, wa, ¿ve? Ukaj, ikiñamawa, ¿no ve? Uka. Kayaj, koyoa, ¿ve? O kayaj utahawa. ¿Sí? Entonces siempre utilizamos los pronombres demostrativos, los pronombres personales cuando estamos
hablando, ¿ya? Entonces, acá digo cuando está en mi posición, ¿no ve? En mi posición, todo caso, ¿no? Entonces, yo tengo en mis manos, acá, o está próximo a mí, ¿eh? Acá celular ajá, o chilidiri jawa, ¿no ve? Acá, ¿no? Entonces, yo no puedo decir acá, ¿no? Señalando lo que tienes tú, ¿no ve? Entonces, acá, cuando la primera persona lo tiene en su poder o está alrededor, ¿no? Está al alcance, digamos, de la primera persona, ¿ya? Ahora, uka es eso, ¿no ve? Eso, entonces, no está al alcance, no está en sus manos de la primera persona, ¿ya? Entonces, puede estar de la segunda persona o puede estar alejado de ambos, ¿ya? Entonces, uka, ¿no? Entonces, digo, ukaj, ¿no ve? Entonces, generalmente va a estar próximo a la segunda persona. Supongamos que en este momento María tiene ahí su perrito, ¿no? Entonces, ukaj, ¿no ve? Me refiero a tu perrito, ¿no? Ukaj anumati, por ejemplo, una pregunta, ¿no? O ukaj anumahaya, otra pregunta, ¿no? Ukaj anuhaya, ¿no? Otra pregunta, ¿no? ¿No ve? Entonces, estoy refiriendo a un objeto, una cosa, en este caso un animal, ¿no? Entonces, uka, ¿no? Que está en poder de una segunda persona. Ahora, el kaya es aquel, aquello, aquella, ¿ya? Kaya. Entonces, no está al alcance de la primera ni de la segunda. Entonces, está alejado, ¿no? Aquello, ¿ya? Eso es kaya. Ahora en Aymara se tiene el kuri. Ahora, kuri dice más allá, pero cuando hablamos no decimos pues más allá, sino solamente se refiere a lo que nosotros en Aymara tenemos, a ver, mejor voy a graficar lo siguiente, ¿ya? Entonces, digamos, aquí están dos personas conversando, ¿ya? Entonces, aquí hay una casita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí está la casita, alejadito, ¿no? Entonces, ¿cómo referirían a esta casa? ¿Cómo dirían? A ver, ¿cuál sería el aka, uka, kaya? ¿Cuál de los tres sería? Kaya. Kaya. Kaya, ¿no? Entonces, Kaya. ahorita vamos a hablar, ¿no? Kaya, hemos explicado esto en diéresis, ¿no? Kaya, uta, pero no van a decir kaya, uta, ¿no? Van a decir ka, ka, uta, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, está refiriendo a esta casa. Ahora, imagínense, esto sería esto, ¿no ve? Ka, uta, ¿no ve? Ahora, imagínense que aquí hay más alejadito está la otra casa, ¿ya? Aquí, otra casa. Entonces, ¿cómo refieren a esta otra casa? ¿Cómo dicen? Curiuta. Curiuta. Eso. Curi. ¿No ven? En ese caso se utiliza el kuri. ¿Me dejo entender? Entonces, si dicen ka, Yes. van a referir a esto, pero yo quiero referirme a esta casa. Entonces, yo refiero kuri uta. ¿Estamos, no ve? ¿Se entiende el contexto? Hisa yatichiri. Hisa yatichiri. ¿Ya? Kuri uta. Entonces, esto siempre van a tener en cuenta, ¿ya? Entonces, el Aymara, y eso les he venido diciendo desde el primer día, hay que entender su contexto, ¿ya? Hay que entender su contexto y eso también implica su cultura como tal, ¿ya? Entonces, cuando aprendan cualquier idioma, es igual, ¿no? Su cultura tienen que aprender. Entonces, hay muchas cosas, por ejemplo, les decía, por ejemplo, alguien me preguntaba, ¿no? ¿Qué es yocaya, no? Entonces, yocaya es niño, ¿no? Pero si yo le digo yo calla a un adulto, se va a sentir bien ofendido, ¿no? Insultado se va a sentir, ¿no ve? Entonces, siempre hay que saber, ¿no? Así como eso, hay muchas palabras que tienen significado de acuerdo al contexto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo chaguara, ¿qué es chaguara? ¿Alguien sabe? ¿Ah? No entendí, no escuché. Entonces, chawara, por ejemplo, puede ser, si estoy comiendo, digamos, carne, puede ser bien duro, ¿no? Vale, chawara quizá, ¿no ve? Si estoy hablando de bigote, eso también puede ser chawara, ¿no? O la cola de los animales, ¿no? Por ejemplo, con eso se hace ciertos instrumentos como las escobillas, ¿no ves? La cola de las vacas, ¿no? Chawara, igual, ¿no?
Ahora también puede ser otro contexto. Por ejemplo, "Hupachawar harakita inasan", ¿qué está diciendo? Ya había ordeñado también, ¿no? Entonces, exactamente es la misma palabra, pero en diferentes contextos significa, ¿no? ¿No? Diferentes cosas también, ¿ya? Entonces, más o menos es así. Entonces, este kuriuta no está diciendo más allá o casa más allá, ¿no? Sino está diciendo tal vez va a significar aquella casa exactamente, pero está interferido por esta casa, por eso utilizamos el kuri. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido, Hanati? Hatanich. Ya. Claro, Walik. ya Titiri. Excelente, muy bien. Ahora en sus cuadernos van a escribir con objetos estos pronombres demostrativos, ¿ya? Ya, enseguida ya vamos a aprender a conversar, pero hagamos como ejercicio. Ejemplo, ¿qué van a escribir ahorita? ¿Ya? Entonces yo voy a escribir aquí objetos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos puede servir, no? Por ejemplo, panca, libro, ¿ya? Libro. Ano es perro, ¿eh? Uta es casa, ¿no? Coca es árbol, planta, ¿no? ¿Qué más puede ser? Y quiña, este tiene doble significado, verbo o sustantivo. Digamos, cama, ¿ya? ¿Qué más puede ser? Entonces, digamos, tengo aquí 5 palabras, ¿ya? Entonces yo puedo decir, acá, pan, ¿no ve? Pan. Ka, an, ¿no ve? Ka, uta, ¿no? Ka, uta. Kuri, opa, ¿no? Kuri. ¿Se ha entendido? Entonces escríbanse así y su traducción a lo que sería el castellano. ¿Está bien? Para que no se olviden, ¿ya? Keltapam, taqeni. Escriban todos, ¿ya? Sí, un ejemplito para que no se olviden. Ahorita vamos a entrar a conversaciones, ¿ya? Entonces ahí facilito van a utilizar, ¿ya? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta que tengan? Hanat, Hanicha, ¿está claro? ¿Todo ok? Hanawa yatchiri. Vale, cole, keltapam, ¿ya? Escriban todos. Ya Soledad Torres dice, el curi, ¿qué significa en español? ¿Ya hemos aclarado o todavía tienes dudas, Soledad? Soledad. Ah, ya, sí dice, pero supongo que es afirmativo, ¿no? Que ha quedado claro, ¿no? Bien. ¿Terminaron todos? ¿Escribir? ¿Sí? ¿Tú qué a ti? ¿Terminaron? Ya, creo que sí, ¿no? Mientras saludo a los que están en YouTube. Muy bien, todos terminaron de escribir, ¿verdad? ¿Sí? Quise ya Titiri. Ya, muy bien. Ahora vamos a aprender lo que son los pronombres interrogativos, ¿ya? Pronombres interrogativos. ¿Qué son los pronombres interrogativos? ¿Cuáles son en castellano? A ver, ¿Cuál, cómo, cuándo? ¿ya? Eso, ¿no? Entonces, estos pronombres interrogativos utilizamos para hacer preguntas, ¿ya?
Entonces voy a borrar todo. Vamos a utilizar pronombres interrogativos. Pronombres interrogativos. ¿Ya? Entonces, en castellano es qué, quién, cómo, cuál, dónde. Los pronombres interrogativos. Nos permite estos pronombres interrogativos hacer preguntas, ¿no ven? Ahora, en Aymara hay que entender lo siguiente, ¿no? Lo mismo pasa en castellano. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿no ve? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál sería pronombre interrogativo? ¿No ve? También puedo decir, ¿tu nombre es? ¿No ve? Entonces, en Aymara, perdón, en castellano utilizamos signos interrogativos para que sea preguntas, ¿sí o no? ¿Me dejo entender, no ve? Isa, ¿Ya? Ahora, por ejemplo, cuando no utilizamos los pronombres interrogativos en castellano, la respuesta es sí o la respuesta es no. Ejemplo, ¿no? Mañana es gran poder, ¿no ve? Mañana es gran poder, ¿no? Solamente estoy utilizando signo, ¿no ve? Yo digo sí, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Entonces, más o menos es así en castellano. En Aymara, perdón. En Aymara tiene otro contexto, ¿ya? En Aymara, en lugar de lo que son los signos, se utilizan sufijos, ¿ya? Sufijos. Entonces, los sufijos permiten hacer preguntas en Aymara, ¿ya? Preguntas. Existen varios sufijos. Ahora solamente vamos a conocer el primer sufijo. Y ese sufijo es sa. Este sa es un sufijo interrogativo. Interrogativo. Pero este sufijo tiene algo especial en el Aymara. Solamente trabaja con pronombres interrogativos. ¿Se entiende, no ve? Para que un pronombre interrogativo en Aymara realmente sea pregunta, necesita de este sufijo. ¿Ya? Entonces, este sufijo lo vuelve pregunta a los pronombres interrogativos, digamos, ¿ya? Ahora existen otros sufijos para hacer otro tipo de preguntas cuando no utilizamos sufijos. Si utilizamos sufijos, perdón, si utilizamos pronombres interrogativos, sí o sí tiene que estar presente este sufijo. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Isa, ¿Ya? Isa ya tichiri. Muy bien. Ahora empezamos por pronombres interrogativos, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir conociendo, ¿no? Cuna. ¿Alguien sabe qué es cuna? ¿cuál? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No? Cuna. ¿Qué? ¿A ver? Ahora, por ejemplo, esto aparentemente ya es una pregunta, ¿no? Cuna. ¿No? Pero en realidad falta, ¿no? ¿Qué falta? Hemos dicho. ¿Con qué trabajan los pronombres interrogativos? Sa, Sa. con el Sufijo sufijo sa. sa. Entonces, a partir de este cuna, yo puedo conjugar varios, ¿no? Por ejemplo, voy a decir cuna, ¿no ve? Ahora yo puedo decir kuns, monta. Puedo decir kunsa, monta. Este monta es querer, verbo querer, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Qué ¿Qué quieres? quieres? ¿Qué ¿Qué quieres? quieres? ¿No ve? Ahora, si yo le quito aquí una monta, ¿eh? Mm, Un monta. Aparentemente es pregunta, pero es cuando estamos aprendiendo inglés y no sabemos bien, ¿no ve? Entonces, así más o menos, o sea, no es correcto preguntar de esta forma sin utilizar el sufijo. ¿Está claro? Entonces, vamos a decir, kuns monta. Aquí elisión vocálica, aquí elisión vocálica. ¿A ver? Ahora los que no trabajan sin elisión vocálica, pero así van a decir, kunsa monta. ¿A ver? ¿Se ha entendido? Aquí está el sufijo sa, Chichiri, ¿sí? Isa ya tichiri. solo cuando se escribe se coloca kunsa y cuando se pronuncia kuns directamente. Ya, por eso yo les he dicho, yo trabajo de esta forma, ¿no ve? Hay dos corrientes, hemos dicho, ¿no ve? Hemos hablado, creo, en la segunda clase, algo así, ¿no ve?
Entonces, hoy en día hay dos corrientes en tema de lo que es la edición vocálica. Entonces, hay unos que afirman que sí o sí se tiene que escribir de forma completa, ¿no? Y otros que tiene que estar ya con edición vocálica, ¿no? Entonces, no hay todavía alguien que diga una norma en la cual se tiene que escribir así de forma completa, ¿ya? ¿Está claro? Gracias, gracias, Yatichiri. Ya. ¿Sí entendí como ejemplo, no ve? ¿Sí? Sí, señor Ahora teacher. voy a escribir otra pregunta, ¿ya? Ahora voy a utilizar pronombre interrogativo o demostrativo. Acá, ¿qué es acá? Esto. Esto, ¿no? Esto. Acá, ¿no ve? Estoy suavizando. Hemos explicado también este sufijo, ¿qué es, no ve? ¿Alguien recuerda qué es? Suavizante. Suavizante, sufijo tópico, ¿no ve? Entonces yo digo, kunasa. Acá, kunasa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto, ¿qué es esto, no ve? Pues acá, kunasa, ¿no ve? ¿Cuál sería la respuesta? Uka celular agua. Celular. Eso, muy bien. Entonces aquí voy a poner respuesta más, ¿ya? Entonces, acá se supone que está en mi posesión, ¿no ve? Y ahí ustedes dirían, no dirían acá, sino dirían ukaj, ¿no ve? Entonces, ukaj, eh, celular, agua, ¿ya? O chililirigua, ¿no ve? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí en este momento celular estoy respetando en castellano, ¿ya? Entonces, ni siquiera estoy final solamente para que se pueda entender mejor, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Sí, señor. Enseguida ya vamos a hacer más Sí, preguntas, ¿ya? Solamente estoy demostrando cómo utilizamos el sufijo sa en los pronombres interrogativos. ¿Se entendió? Se entendió. Ya te Muy chire, bien. Sí. ya te chire, cuando usted se está escribiendo ese término celular del castellano, Ujú. en quechua nosotros decimos que podemos hacer préstamos lingüísticos. Entonces, en Aymara también usted estaría haciendo préstamos lingüísticos. ¿Eso funciona en la lengua aymara? Sí, es que no hay nombre, pues, ¿no? Claro, claro, por el avance de la ciencia y tecnología han aparecido nuevos términos, entonces simplemente estamos haciendo préstamos lingüísticos. Eso lo hace también todas las lenguas, tanto Exactamente, ¿no? quechua y otras, ¿no? Entonces en Aymara también funciona el préstamo lingüístico en ese sentido. De Atichire. Exactamente. Sí. Gracias, Atichire. Entonces, o por ejemplo, se van dando denominaciones, pero no siempre están de acuerdo todos, ¿no? Por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo, ¿no? Antes, ¿cómo se obtenía el fuego? Antes de que existiera el fósforo. Con piedras. Con piedra, con algún movimiento mecánico, ¿no ve? Por fricción, por golpe, ¿no ve? Entonces, el fuego se ha obtenido de esa forma. Y en la cultura aymara, el fuego no se apagaba, digamos, se mantenía el fuego. No es como ahora, ¿no? Lo apagamos y cualquier momento encendemos el fósforo, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, la llama es un animal importante dentro de la cultura aymara. El animal que se aprovecha al 100% es la llama, ¿no? Entonces, su carne, su pelo, su cuero, sus huesos, y también se aprovecha sus excrementos. Entonces, ellos guardaban el fuego, ¿no? Como combustible a partir de sus excrementos, ¿no? Entonces, si cocinan con excremento de llama, entonces el fuego, la brasa se mantiene. Puede estar un día entero así, ¿no? En la tarde soplan y nuevamente el fuego, ¿no? Entonces así se guardaba el fuego. Entonces no había pues en esos tiempos el fósforo, pero luego aparece el fósforo. Pues ahora el fósforo como no es de esa época, ¿qué le llamamos, no? Entonces algunos le llaman Nina Nactair, ¿no? Nina Nactair, ¿no? Que enciende fuego, ¿no? Me dejo entender, pero no hay pues no, se llama así, ¿no? Es una palabra aymara. No, o sea, cada quien le da la denominación a su manera. Y siempre van a ver en YouTube, siempre preguntan, ¿no? ¿Cómo se dice arquitecto? ¿Cómo se dice ingeniero agrónomo? ¿Cómo se dice? Esas profesiones pues no había, ¿no ve?
Entonces, cada quien puede dar su interpretación y dar una denominación si quieren, pero no va a significar exactamente lo mismo, porque no culturalmente no lo es. Ya, entonces lo que se puede hacer es una aproximación o hacer algún préstamo lingüístico, ya como decía el compañero. Bien, seguimos. Entonces, hemos aprendido un pronombre interrogativo, que sería cuna, ¿ya? Cuna. Siguiente pronombre interrogativo, Kitty. ¿Qué significa Kitty? ¿Quién? 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 ¿No? Y esto es bien común, ¿no? Alguien golpea la puerta, es Kitty-sa, dice, ¿no? Kitty, ¿no ve? ¿No? ¿Quién? ¿No ve? Kitty. Ahora, por ejemplo, si ponemos el Kitty-sa, ¿qué significaría? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No ve? ¿Quién es? ¿No ve? ¿Cuál sería, a ver, la respuesta típica cuando dicen Kitty-sa, ¿quién es? ¿No? La respuesta es yo, ¿no ve? Ay. ¿No ve? Ahora, Mm. ¿cuándo decimos yo? Cuando nos conocen, ¿no ve? Si Mm. no nos conocen, entonces nos identificamos con nuestro nombre. ¿No ve? Ah, ya. ¿Ya? Listo, Kitty, ¿no? O Kitty es quién. ¿Ya? Ahora, algo que quiero recalcar también. ¿No han notado algo raro aquí en las preguntas que he ido formulando? ¿El signo de interrogación? El signo de interrogación, ¿no? En castellano va a ambos lados, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Además, el signo como tal en castellano hay que entonar, ¿no ve? Entonces, ¿quién es? ¿No ve? ¿Sí o no? Hay una entonación cuando hay signo, ¿no ve? De pregunta, ¿no ve? Por eso se llama interrogativo. En el Aymara, yo pongo al menos solamente al final, ¿ya? Pero hay algunos dicen, no, hay que colocar completo, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo no coloco a ambos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque como en inglés estoy utilizando, ¿no ve? Entonces, considero que en Aymara no hay entonación. Yo no digo kitisa, ¿no ve? Kunasa, kunsmunta, ¿ve? Yo no entono. En Aymara no se entona de esa forma. Kitisa, kunasa, ¿ve? Kunsmunta, ¿ve? No estoy entonando. Por lo tanto, en Aymara utilizamos los sufijos que nos permiten hacer preguntas. ¿Ya? Entonces, yo al menos considero que no se debería de utilizar los signos de interrogación, ¿no? Solamente los sufijos. Ah, pero alguien diría, pero uno que está aprendiendo Aymara no sabe, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe que es pregunta? ¿No ve? Entonces, de esa forma, yo coloco los signos interrogativos para que se entienda que es pregunta, ¿ya? Eso como aclaración. Seguimos. Siguiente pronombre interrogativo, ¿ya? Auka. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿No ve? Se refiere a cantidades. ¿Cuánto? ¿No? ¿Cuánto? Ahora, cuando digo cuánto, esto sirve, se van a acordar, sirve para todo, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, auka hilanitas. ¿Cuántos hermanos tienes? Acá celular, kaukas chanipaj, ¿no? Acá celular, kaukas chanipaj. Kauka maranitas, ¿cuántos años tienes? ¿No? Kauka wawanitas, ¿cuántos hijos tienes? Kauka anunitas, ¿cuántos perros tienes? ¿No? Kauka utanitas, ¿no? Entonces, todo lo que yo quiera saber, cantidades, voy a preguntar con kauka. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos aprendido el kuna, el kiti y el kauka. 3 pronombres interrogativos. ¿Están recordando, no ven? ¿Ya? Muy bien. Entonces, no se van a olvidar, ¿ya? Ahora, seguimos con otros pronombres interrogativos, ¿ya? Cauqui. ¿Qué significa el cauqui? ¿Dónde? ¿Dónde? Eso, ¿no? Cauqui es dónde. Cauqui. Esto es el dónde, ¿no? Cauquiro Sarañani. ¿Qué estoy diciendo? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde? Cauquitshota, ¿no? ¿De dónde vienes, no? ¿De dónde?
¿Sí? Entonces, el cauqui significa dónde, ¿ya? Enseguida vamos a hacer ya oraciones, en todo caso, preguntas vamos a hacer, ¿ya? Listo. Seguimos con otro pronombre. Kunhama. Kunhama significa cómo, ¿ya? Kunham. Kunhams, paeñani, ¿cómo vamos a cocinar? ¿Ya? Kunhama, entonces, ¿cómo? ¿Ya? Otro pronombre interrogativo. Kauki, hemos dicho. Kaukiri, ya, esto ya está con esto, pero podemos utilizar. Kunata. Kunata, ¿qué es kunata? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Kunata, ¿por qué? ¿Ya? Kunapacha, kunapacha. ¿Ya? Kunapacha es cuándo, ¿Cuándo? ¿no? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? Ahora aquí hay kaukiri, una variante, ¿no? Kaukiri, ¿no? Esto sería ¿Cuál? ¿cuál? Listo. Estos son los pronombres interrogativos más usuales, digamos, ¿ya? ¿Cuál? ¿Ya? Que se utilizan para hacer preguntas. Ahora, estos también tienen que aprenderse, ¿ya? Entonces, esto, si decimos se van a aprender de memoria, entonces no les va a funcionar. Entonces, ya hay que aprender practicando esto, ¿ya? Entonces, hay técnicas para memorizarse, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es escribir preguntas, ¿ya? Entonces, en función a eso, ustedes van a aprender, ¿ya? Ahora, ¿sí? Vamos a escribir por algunas preguntas básicas, ¿ya? Entonces, ya. Primero hemos aprendido lo que son los saludos, ¿no ve? Ahora vamos a complementar solamente a eso, ¿ya? ¿Estamos? Ujú. ¿Ya? Entonces, en función a eso vamos a aprender, ¿ya? Ahora voy a escribir Juma. ¿Qué es Juma? Juma. Tú. 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 Ahora aquí vamos a completar un sufijo, ¿ya? Humana. Este na significa de, ¿ya? De significa. Entonces, ¿qué estoy diciendo humana? ¿De ti? ¿De ti? De ti, ¿ya? De ti. Humana, ¿ya? De na tiene dos significados, pero en este caso significa de posesivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá, ¿qué tiene que irse? Pues, ¿no? ¿Esto de quién es? ¿No ve? Entonces, humana o humankiwa, ¿no? Humana. Humankiwa. Es de ti, ¿no ve? Posesivo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, humana, suti, ¿qué es suti? ¿Alguien sabe? Nombre. Nombre. Eso. Nombre. Anótense como vocabulario. Nombre. Suti significa nombre. ¿Ya? Ahora aquí voy a poner, a ver, separado voy a hacer primero. Suti es nombre, ¿no ve? Ujú. Sutima, ¿qué sería sutima? Nombre. Tu nombre. Nombre. Tu nombre. Esto es posesivo, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Lo que hemos aprendido, lo que han escrito en la tarea, ¿no ve? Sutima. ¿No ve? Y ahí pongo cuna. ¿Qué es cuna? ¿Qué? 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 Para que sea pregunta, kunasa, ¿no ve? Entonces voy a juntar, ahora voy a unir. Aquí voy a colocar un sufijo tópico. Ya está. La primera pregunta. Human sutimaj kunas. Aquí elisión vocálica. Human sutimaj kunas. ¿Qué estoy preguntando? ¿Cuál es tu nombre? Nombre. Literalmente va a significar ¿qué es tu nombre? ¿No ve? Sí. Literalmente, pero traduciendo a la aymara es ¿Qué? ¿cuál es tu? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ya, porque no decimos qué es tu nombre, ¿no ve? Decimos cuál es tu nombre. Pero aymara se pregunta con kuna, que el qué. Entonces, traduciendo sería de esta forma. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Ahora la respuesta, ¿no? Naya.
¿Qué es Naya? Yo. Yo. Nayana. De mí. De De mí. mí, ¿no ve? Entonces, este no se van a olvidar, de mí, ¿no ve? Esto significa de mí, ¿no ve? Y digo, a ver, voy a separar igual. Suti, ¿qué es suti? Nombre. Nombre. Sutija, Mi nombre. Mi nombre. ¿qué? Nombre. Entonces, exactamente lo mismo vamos a hacer. Nayan, elisión vocálica. Sutija, ¿no? Tópico, Román. Esa es la primera forma de respuesta. ¿Está claro? Ujú. ¿Ya? Qué Ahora bonito. puede haber varias formas de responder. Por ejemplo, yo puedo decir, Nayaj Roman Satatua. ¿Eh? Nayaj Roman Utua. ¿No ve? Mm. ¿Está claro? Puede haber varias formas de responder, pero diremos que esto es el común, digamos, o al menos este es el más fácil para poder responder. ¿No ve? Mm. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro este primer ejemplo? Adelante, Graciela. Sí, profesor, buenos días. Quería saber sobre el orden en la que está construyendo esta pregunta. ¿Hay algún orden? O sea, ¿necesariamente tiene que ir Human, Sutimaja, Kunasa? ¿O puede ir primero como Kunas, Sutimaja, algo así? Ya, en tema de orden, vamos a ver en tema de oraciones principalmente, pero aquí puede haber alguna variación, ¿no? Entonces, en lugar de decir Human Sutimaj Kunasa, entonces yo puedo decir Kunas Human Sutimaja. ¿Me dejo entender? El pronombre interrogativo adelante. ¿No ve? Entonces, ¿Sí? es correcto entonces decir Kunas, Sutimaja, ¿verdad? Kunas Humanja. Sutimaja. En ese caso, simplemente estoy obviando lo que sería el pronombre personal. ¿No ve? Sí. Pero a lo que me refiero es que es correcto, ¿verdad? O si Sí, pongo sí, la sí, sí. pregunta. Sí, Ya, gracias, profesor. Eso era muy mi duda. bien. Ya. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? No. Ya, entonces ahora vamos a conversar, ¿ya? Entonces sabemos saludos, sabemos cómo decir cómo estás. Ahora vamos a preguntar nombre y nos vamos a despedir. 4 cosas, ¿ya? Entonces, al azar, ¿ya? Ven, atentos todos, ¿ya? A ver, Cuyaca, María Elena Siñani, Asquiruquipan, Cuyaca, Askurkipan yatichiri. Kunhamastas, Cuyaca, Walikistua yatichiri. Human Sutimaj, Kunasam, Nayan sutijaj María Elena Siñaniwa. Waliki, Cuyaca, Hikisinkama. Ikiksin kama yatichiri. Oh, good job. Pamela Mamani, Cuyaca, Pamela, Aski Arumakipan, Cuyaca, Aski arukipan yatichiri. Kamisaki, Cuyaca, Waliki Human Sutimaj, Kunasam, naya sutima Pamela mamani. Harurkam, Cuyaca. Karur kama yatichiri. Walik, solo esta parte te has equivocado. Human Sutima, me has dicho, ¿no? No yatichiri. Dice, naya sutima. Ah, Nayan Sutimaj, ¿no? Profesor, no se le escucha. ¿No se me escucha? ¿El resto me escucha? Sí. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ah, y ahora sí, ¿no? Un poquito creo que mi señal. ¿Ya? ¿Me escuchan, ¿no ven? Escucha. Muy bien. Seguimos. A ver, Jorge Luis Nina, Aski Urukipan Gilata, Aski urukipanaya yatichiri. Kamisaki Gilata, Waliki yatichiri walkikispa. Human Sutimaj Kunasa, Nayan Sutijaj. Jorge Luis Nina Satawa. Waliki Gilata Jorge, Kisinkama, Hikisin Kemai yatichiri. Waliki, Cuyaca Elena Mamani Cruz, Aski Haipukipan Cuyaca, Aski haikukipan yatichiri.
Kamisaki Kuyaka Elena. Waliki Yatichiri. Human Sutimach Kunasa. Nayan Sutiha Elena Mamanis. Waliki Harurkam Kuyaka. Harurkama Hilata Roman. Waliki. Nuno Ses Ramiro Askiurukipan Hilata. Askiurukipan ahí. Kamisaki Hilata. Waliki. Human Sutimach Kunasa. Nayak Ramiro. Waliki Hilata Ramiro. Hikisinkama. Hikisinkama. Muy bien, hasta ahí, excelente, ¿ya? Ahora aquí vamos a complementar un pequeño detalle, no detalle, sino una pregunta con el isti, sufijo isti, ¿ya? Este sufijo isti significa y, pero en pregunta, ¿ya? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, yo digo, ¿no? Human sutimaj kunasa, ¿no? Y me dice, digamos, Nayan sutijaj Edwin, ¿no? Humansti. Ahora voy a decir, Huma. Huma es, ¿qué es Huma? Tú. Tú. Humana. De ti. De ti. Ahora, elisión vocálica, mira, Human, pongo ti. Ahora, ¿qué significa? Y de ti. Y de ti. A ver. Y de ti. ¿No ve? Entonces, eso vamos a complementar, ¿no? A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, voluntarios. Naya Yatichiri. Ya, Walik. Askiurukipan Kuyaka. Askiurukipan Naya Yatichiri. Kamisaki Kuyaka. Walik. Humansti. Nayah Walikiraki. Human sutimaj kunas Kuyaka. Nayan Sutija. Jocelyn. Humansti. Nayan sutijaj Roman. Hikisinkam Kuyaka Jocelyn. Hikisinkamay Yatichiri. Walik. Muy bien. ¿Se ha entendido? ¿Quedó claro? Muy bien, muy bien. Seguimos aprendiendo. Dense un fuerte abrazo, ¿ya? Sí, con toda la voluntad tiene que aprender un idioma. Muy bien. A ver, seguimos. A ver, voluntario, ¿alguien más? Naya. Ya. Naya, ¿quién era? Ya, Askiurukipan Hilata. Askiurukipan ahí Yatichiri. Kamisaki Hilata. Waliki Yatichiri. Humasti. Nayah Ukakik Parak Walikist Hilata. Human Sutimaj Kunasa. Nayan Sutija Ismael Quilla Jiménez. Humasti. Nayan Sutijaj Roman Pairumani. Hikisinkam Hilata Ismael. Hikisinkamay Yatichiri. Oh, good job. ¿Ya? Maybelline Lucía Mamani. Askiurukipan Kuyaka. Askiurukipan Yatichiri. Kamisaki Kuyaka. Walikistwa Yatichiri. Humasti. Nayah Ukakik Paraki Walikist Kuyaka. Human Sutimaj Kunasa. Nayan Sutija. Maybelline Lucía Mamani. Satawa. Humansti. Nayan Sutijaj Roman Pairumani. Harurkam Kuyaka Mayelin. Karurkam Yatichiri. Ok, muy bien, excelente. Entonces, van a practicar hasta ahí para la siguiente clase. ¿Está bien? Yo más, profesor, a mí pregúnteme. Ya, muy bien. Askiurukipan Kuyaka. Askiurukipan Naya Yatichiri. Kamisaki Kuyaka. Waliki Pregúntame. Yatichiri. Walikiraki, ¿no? Ukakik para Walikistwa. Humasti. Ok, Walikistwa. ¿Ya? Human Sutimaj Kunasa Kuyaka. Nayan Sutimaj Vanessa. Humasti. Nayan Sutijaj Roman. Hikisinkam Kuyaka Vanessa. Ikinsi Yatimay Yatichiri. ¿Ya? Estito también igual, ¿ya? Entonces me has dicho Nayan Sutimaj, ¿no? Vanessa, ¿no? Entonces, Nayan Sutijaj, ¿no? Entonces, siempre es importante. Si me dices Nayan Sutimaj, ¿no? De mí tu nombre, así más o menos, ¿no? Entonces, importante, ¿ya? Listo, muy bien. ¿Ya?
El compromiso es que practiquen, 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 ¿ya? Me estaban sugiriendo algunos internamente un viaje de inmersión, ¿no? ¿Quién estarían dispuestos a hacer un viaje a algún lugar? ¿Un sábado? Hisa, Yatichiri. Ya, vamos a programar, ¿ya? De forma voluntaria, no vamos a obligar, no va a tener nota, nada, ¿no? Entonces, lo importante es conocer la cultura y el idioma aymara, ¿ya? Entonces, no sé si les he comentado, yo soy de turismo, ¿no? Entonces, yo viajo por todas partes, pero vamos a hacer un viaje cortito, vamos a programar, ¿ya? Un sábado, pero, ¿ya? Pues estén atentos también, ¿ya? Entonces, el aprendizaje es también con inmersión, ¿no? O sea, ir y poner en práctica, ¿no? Lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, yo cuando daba clases de Aymara en alguna institución, les mandaba al mercado, pero para que pregunten en Aymara, digamos, ¿no? Y ahí venían algunos bien decepcionados, ¿no? Creía que ya sabían, pero al final no, ¿no? En el mercado hablan pues más rápido, ¿no? Kasirito kutumay alas ahorita y kunos monta jaukata no sé, acá choque juale su macha kaya vallito que trae apansta, no sé, ¿no? Entonces rápido hablan, ¿no? Entonces hay ¿qué? ¿Cómo? ¿No? Entonces uno que está aprendiendo. Entonces la inmersión siempre es importante, ¿ya? Walik, hailin toñan tu ¿ya? Entonces cantamos nuevamente para despedirnos, ¿ya? Entonces hoy día es viernes, tenemos que irnos felices, contentos todos, ¿ya? Enciendan sus micrófonos. Micrófono en la candesi, pam. Uchirta señan chur, ¿ya? Alégrense hoy día. Walik, takini, maya, paya, kimsa. Upah kolila Ichawai saraweje, titu hakaru sarje, nipuniu hamampi, yakita puniu, chayakiu nasi, ichawai saraweje, titu hakaru sarje, Kisingkata ini, kisingkama.